continuación, daremos una breve explicación, mi persona. Mi nombre es Verónica Moya, estudiante de Ingeniería Industrial, escuela número 45, y a continuación daré una explicación sobre lo que es un sonómetro, su historia, un poco sobre sus usos y partes del mismo. La historia del sonómetro, como lo indican acá, significa la aparición de la primera norma de los sonómetros fue en 1961. Ok, haciendo referencia a lo que es un poco el origen como tal del sonómetro, se podría tomar en consideración lo que fue el hecho de un gran autor y dramaturgo que utilizó un sonómetro por primera vez en el Times Square en New York en 1960 para medir la cantidad de sonido que radicaba en la sordera de las personas allá y pudo determinar que el sonido de Times Square nos inhabilita un 42% de nuestra audición correspondiente al espacio normal. Acá nos dice que la aparición de la primera norma de sonómetros fue la IEC 123. El diseño de los sonómetros tuvo que ceñirse a determinados criterios que debían ser aprobados y acreditados. ¿Qué quiere decir esto? Que los sonómetros al principio no eran como los que se conocen hoy en día. Tenían mayores conectivos, tenían algunas dificultades para los ingenieros al utilizarlos, debido a que no eran tan automatizados y debían tomar las medidas, luego ir y registrarlas en otra área y volver a tomar las medidas, y eso era un periodo de tiempo que ellos perdían entre un registro y otro, y por ende también perdían la exactitud de las mismas. Luego, en esta norma se publicó en 1961 y con ella se abrió la era de los sonómetros comerciales. ¿Qué quiere decir esto? Que anteriores a esta norma no podrían ser comercializados, debido a que no estaban aptos para el uso de ingenieros o en general. Hace 50 años se empezaron a introducir instrumentos reconocibles como sonómetros, por lo cual los que se utilizaron antes de ellos todavía no se podían identificar como un sonómetro, debido a que no contaban con todas las partes necesarias para poder tomar las medidas de forma eficiente. En definición, ¿qué es un sonómetro? Es un instrumento de medida que sirve para medir niveles de presión sonora. Mide el nivel de ruido que existe en un determinado lugar en un momento dado. Y la unidad con la que trabaja el sonómetro es el decibelio. Entonces, el sonómetro se encarga, como el ejemplo que di del científico en el Times Square, que medimos los niveles de ruido o de sonido que puede estar perturbando un ambiente, claro, siempre y cuando conozcamos el origen y en un tiempo determinado, ¿ok? Las partes de un sonómetro son el micrófono, que es el que se utiliza para tomar la medición exacta del audio, el circuito, que es aquel el que hace las conexiones a nivel eléctrico o electrónico dentro del sonómetro, la unidad de lectura, que es lo que se conoce como la pantalla OLED, que es la que nos permite visualizar las medidas, y la salida. La salida normalmente es a través de un cable jack. La salida es la que permite conectarla a otro dispositivo, mediante el cual se van a poder visualizar las ondas de sonido que se están transmitiendo. El uso del sonómetro. El sonómetro debe tener un uso adecuado para poder tener las medidas correctas. Lo primero que se debe saber para utilizar un sonómetro es que debemos estar bajo condiciones climatológicas y ambientales secas. No se puede utilizar un sonómetro bajo la lluvia, por supuesto. El sonido de la lluvia y de las gotas caer, pues al tener contacto con el suelo, va a afectar la medición del sonido que realmente queremos enfocar. Se debe tener la distancia necesaria con respecto a las casas, fachadas y otros elementos reflectantes. Se debe destacar pues que las casas, fachadas, otros elementos reflectantes hace referencia a que pueden hacer un encierro del sonido, y un mal uso del sonómetro hace una mala medición. Se debe utilizar, a ser posible, a una velocidad de viento inferior a 5 metros por segundo. Para velocidades de viento superiores a 10 metros por segundo se debe colocar un protector contra ruidos del viento. Si la velocidad supera los 10 metros sobre segundos, el ruido del viento va a opacar el ruido que nosotros estamos intentando medir.
por lo cual va a ser algo que va a significar falta de precisión y de exactitud dentro de nuestra medición. El micrófono de los sonómetros debe encontrarse aproximadamente a 1.3 o 1.5 metros sobre el suelo y también debe dirigirse hacia la presunta dirección del foco sonoro. Ok, el micrófono no se debe dirigir hacia un punto donde no está el sonido. Si nosotros, por ejemplo, tenemos una casa en la cual sentimos que hay un ruido que se origina en la cocina y nos encontramos en el área del patio, debemos dirigir el sonómetro hacia donde origina el ruido, no hacia el lado contrario o en otro ángulo, otra dirección. Además de eso, se deben emplear calibrados. Los sonómetros se calibran cada cierto tiempo. Hay algunos que ya vienen calibrados desde su fábrica y hay otros que se deben calibrar manualmente. Se deben documentar todas las condiciones de medición sonora. Por ejemplo, se utiliza el mismo de la casa, entonces se deben utilizar todas las condiciones de medición. A qué temperatura se estuvo en ese momento, las condiciones climatológicas, más o menos si era un lugar cerrado o abierto. Gracias por su atención. Esa fue toda mi presentación.